Hay una iniciativa que promovió el senador de Morena, Ricardo Monreal, para modificar la ley del Banco de México. En esencia, lo que se quiere es que sea el Instituto Central el que vaya a abogar ante pues, la Reserva Federal de los Estados Unidos por los dólares que se quedan, pues, de alguna manera empantanados en el sistema bancario mexicano. Hablamos de dólares líquidos que tienen una procedencia pues desconocida, un tema que pues evidentemente no gusta en el Instituto Central porque pudiera de alguna manera trastocar su operación. Vamos a platicar con Jacobo Rodríguez, él es director de análisis bursátil de Black Wall Street Capital. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, interesados en que nos des tu posición y tu explicación pues sobre esta iniciativa del senador Monreal, que algunos la pues ven o la acogen con simpatía y otros evidentemente como en el propio Banco de México pues no les gusta. Sí, así es, ha causado mucho ruido esta iniciativa de reforma de ley a la ley de Banco de México y porque toca uno de los aspectos más importantes que maneja Banco de México, ¿no? Que como tal son las reservas internacionales. Por ahí algunos legisladores de Morena han intentado trastocar algunos aspectos del sistema financiero mexicano y pues al parecer esta es una de las iniciativas que van a avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando en esta reforma de ley? Pues básicamente es el cambio que se estaría haciendo en el capítulo cuarto de la Ley de Banco de México y muy en específico lo que plantean los artículos 20 y 34, que son los que hablan específicamente de las reservas internacionales, ¿no? Y lo que se busca, tú bien lo decías hace un momento, es que anteriormente eran la banca comercial, las instituciones de crédito, las encargadas, las que tenían que ver cómo repatriaban el exceso de divisas, principalmente de dólares que recibían por parte de sus clientes, de los usuarios, y lo que se plantea con esta iniciativa de ley es justamente que se puedan transferir esos riesgos a Banco de México, ¿no? Que la propia banca, o más bien que Banco de México pueda adquirir esas reservas, esos excesos de divisas y el propio Banco de México colocarlos en el extranjero, ¿no? Tú lo comentas, la Reserva Federal, que sería el organismo más importante por el tamaño de recepción de dólares que hay aquí en México, pero también ante otros organismos internacionales, ¿no? Eso es básicamente lo que plantea esta reforma. Jacobo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Jacobo, Hola, Rogelio. esta iniciativa, ¿hasta qué punto puede, digamos, que coexistir con los acuerdos que México tiene con Gafi y con el Tesoro de los Estados Unidos en el tema del lavado de dinero? Mira, es muy importante. La verdad es que en los últimos años el sistema financiero mexicano ha estado muy ocupado en justamente disminuir los riesgos por lavado de dinero, por el financiamiento al terrorismo, ¿no? Y tan es así que en los últimos años se aplicaron ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de divisas que los usuarios pueden entregar a la banca comercial, ¿no? En ventanillas, o sea, estuvo muy limitado. Y esto evidentemente pues, puso a México, digamos, en estándares internacionales, ¿no? Lo que facilitaba, digamos, que México tuviera interacción con estos organismos de otros países. Ahora, parece que esta iniciativa pues, sí es un retroceso en ese sentido. Al final del día tú estás permitiendo que haya mayor circulación de dólares en la economía nacional y pues eso a veces pone en duda la procedencia de esos recursos, ¿no? No hay que negarlo, México tiene un problema grave de inseguridad, temas ahí que tienen que ver con narcotráfico, etcétera, y que pues, evidentemente es una actividad que constantemente está recibiendo divisa extranjera, principalmente dólares, ¿no? Y aquí el riesgo que incluso el propio organismo central, el Banco de México lo ha mencionado,
es que parte de esas divisas de procedencia ilícita pues llegaran a caer en la institución, en el Banco Central. Y pues bueno, haber otros organismos internacionales que se está teniendo esta permeabilidad, si queremos llamarlo de esa manera, sí provocaría un impacto negativo en lo que ha hecho Banco de México y México en general hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, yo siento que sí es un retroceso. Es una realidad, hay que mencionarlo, o sea, por la misma interacción que existe entre la economía de Estados Unidos, la mexicana, por todos las economías que se generan en las fronteras, en los lugares donde hay mucho turismo, se manejan muchas divisas, ¿no? Principalmente sí, por supuesto. dólares. Entonces, sí, había ya planteamientos en ese sentido de tratar de buscar la manera, digo, también las remesas, no se hable, pues es una de las principales entradas de dinero aquí a nuestro país. Entonces sí había existido ahí la incertidumbre respecto a cómo se podía regular esta situación pues para, digamos, disminuir las limitaciones que la propia banca comercial establecía, ¿no? Pero yo creo que la propuesta que están presentando en el Senado pues no fue la mejor manera, sobre todo porque no se consultó a los especialistas y a las instituciones que se estarían viendo afectadas principalmente, ¿no? Obviamente Banco de México. ¿Y qué hacer entonces con ese flujo de divisas líquidas que pues no pueden meterse al circuito formal bancario si no es Banco de México y si los bancos comerciales pues tampoco pueden disponer de ellos? ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Qué es lo que al final de cuentas cuestionaba el presidente López Obrador hace unas semanas cuando puso en la mesa de discusión el asunto? Sí, y ese es un problema, que es justamente lo que comentamos, en el sentido de que muchos bancos, instituciones de crédito están recibiendo dólares a través de sus clientes, de sus usuarios, y es difícil, ¿no? Dónde colocarlos después, porque no los pueden repatriar, no los pueden colocar entre sus propios clientes justamente por las limitaciones que existen, y pues ahí queda ese hueco. También incluso son riesgos operativos para la propia banca comercial. Yo creo que la participación de Banco de México en este sentido pues evidentemente era innegable. Por ahí pudiera venir también una interacción, pero lo que a mí no me parece, y creo que es la principal crítica de todo lo que estamos viendo, es que se trate de una reforma que incluso parece que lo hicieron de manera muy rápida, ¿no? No se han presentado estudios al respecto, no se tuvo una interacción con el Banco Central, con otros organismos que pudieran verse impactados de esta situación. Entonces, sí había una necesidad de modificar esa situación. ¿Cuál sería la manera más eficiente? Ahí sí no sabría responderte, porque evidentemente tendría que ser un estudio bastante exhaustivo entre todos los involucrados, ¿no? Pero claro, esa es la principal crítica, que no se buscó al Banco de México para llegar a una solución más eficiente. Incluso las propias autoridades del Banco de México lo mencionaron, ¿no? Que ellos estaban abiertos al diálogo para justamente platicar respecto a tratar de darle una solución a este flujo de divisas, que sí es una realidad que existe en el país. Pues Jacobo Rodríguez, director de análisis bursátil de Black Wall Street Capital. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Un saludo. Igualmente, vámonos.